amigas y amigos, hermanos y hermanas, quisiera hacer este pronunciamiento con el motivo de que hoy se conmemoran las lenguas indígenas. Agradezco la cobertura de esta conferencia de prensa. En 1999, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura proclamó el 21 de febrero para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, pues en el mundo existen cerca de 7,000 idiomas, de los cuales casi el 50% está en peligro de desaparecer. Lamentablemente o desgraciadamente, en México se implantó una política que atenta contra la conservación de las lenguas maternas, sobre todo por motivos de discriminación y vergüenza. Es que así los padres, para evitar que sus hijos sean discriminados, les prohíben hablar su lengua materna y la escuela se encarga de cerrar el círculo, haciendo que el conocimiento transmitido se haga exclusivamente en español. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con información del Censo de Población y Vivienda del 2020, los 10 estados con más personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena son Chiapas, con el 1.4 millones de hablantes, seguido por Oaxaca con 1.2 millones, Veracruz con 650,000, Puebla con 604,000, Yucatán con 521,000, Guerrero con 495,000, en el Estado de México con 415,000, Hidalgo con 477,000, San Luis Potosí con 226,000 y Quintana Roo con 203,000. Sin embargo, lo más preocupante del censo publicado por el INEGI es que el porcentaje de hablantes de lengua indígena respecto del total de la población ha venido disminuyendo de manera rápida. Por ejemplo, en 1930 los hablantes de alguna lengua indígena representaban el 16% del total de la población mexicana. Sin embargo, para 1960 se había reducido el 10.4%, mientras que para el 2020 solo hay uno de 6.2% de la población que es hablante de lengua indígena. Actualmente, sin tomar en cuenta las variantes dialécticas, hay por lo menos 68 lenguas indígenas, de las cuales alrededor de 23 de ellas están en situación de riesgo. Según el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, INALI, hay 5 lenguas que están por desaparecer, ya que los hablantes son muy pocos. En esta situación tenemos el aguacateco, el maya, el tuzanteco de Chiapas, que solo lo hablan 5 personas, el ayapateco de Tabasco, quedando solamente 8 hablantes. Desde la Cámara de Diputados hemos impulsado acciones concretas con la iniciativa denominada Las Lenguas Toman la Tribuna, con el objetivo de reconocer la pluriculturalidad del Estado mexicano, la diversidad y su riqueza cultural. Hay iniciativas de ley que pretenden que muchas de ellas sean traducidas a lengua indígena, sobre todo aquellas relacionadas a derechos sociales. Asimismo, se trata que las reglas de operación de varios programas sociales o de desarrollo sean traducidas para facilitar su acceso a la población indígena. En lo personal, una servidora tratando de aportar su granito de arena a que las lenguas originarias no sean convertidas en una desventaja ante la ley y las autoridades o sean motivo de discriminación, ha impulsado una iniciativa que reforma el artículo 147, 150 y 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de todo hablante de lengua indígena sea respaldado por un intérprete en caso que sea detenido en flagrancia, desde el momento que sea puesto a disposición de los cuerpos de seguridad, asegurando con ello en pleno conocimiento de sus derechos, evitando abusos por su condición indígena. Por otro lado, el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador ha establecido políticas públicas encaminadas a la recuperación del orgullo nacional,
mediante el rescate de la cultura de los pueblos originarios, de tal manera que impulsa, mediante acciones concretas, la promoción de las lenguas maternas. Una de ellas fue la reunión de alto nivel denominada Construyendo un Cedicio de Acciones para las Lenguas Indígenas, donde se hizo la Declaración de los Pinos, misma que hace hincapié en los derechos de los pueblos indígenas a la libertad de expresión, a la educación en su idioma materno y a la participación en la vida pública utilizando sus idiomas como requisitos previos para la supervivencia de los idiomas indígenas, muchos de los cuales están actualmente al borde de la extinción. Con respecto a la participación en la vida pública, en la declaración se destaca la importancia de permitir el uso de los idiomas indígenas en los sistemas de justicia, los medios de comunicación, la esfera laboral y los programas de salud. También señalan que el potencial de las tecnologías digitales para apoyar el uso y la preservación de estos idiomas. Asimismo, en febrero del 2020 se hizo el anuncio de la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas, mediante lo que se busca fortalecer las tradiciones, costumbres, lenguas, organización social y la identidad de los pueblos indígenas. Con esta participación termino, pero le damos paso a mi hermana, la diputada Celestina, que también hoy nos acompaña. Kamadi, kandegi gotu idanku nuyan pa mañato ya divini hukumaku hukumi nyuhtigi hukumame hukumatahu nuya divini yo pa kumame kumata kumabuelo kumabuela de goto como fini que goto de otu ama nini. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Celebrar la lengua materna es celebrar a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros abuelos y abuelos. Es recordar a los que nos han constituido como lo que somos, pueblos originarios de México. Pero hoy aún seguimos sufriendo injusticia, nos denigran y nos discriminan, aún faltan cambios en la mentalidad de algunas autoridades, de algunos que desprecian a sí mismo a la gente, a su misma historia. Hago un llamado a todas las autoridades federales, estatales y municipales a que ejecuten y obedezcan nuestra Constitución, principalmente en lo referente a los pueblos indígenas. En educación, que implementen nuestra lengua materna en nuestro municipio indígena, en todos los niveles educativos, porque en las localidades indígenas solo hay escuelas de preescolar indígena y en primaria y secundaria ya no se imparten las lenguas maternas. Que contraten a los hablantes de lenguas indígenas para impartir las clases indígenas en las escuelas públicas, porque imparten clases algunos maestros que no saben la lengua y a nuestra gente originaria los niegan a esa posibilidad porque no tienen un documento profesional cuando todos sabemos que somos bilingües naturales. Que autoricen las publicaciones indígenas porque siempre dicen que solo hay presupuesto para que publiquen los gobernantes y nuestra cultura sigue muriendo lentamente. Si muere mi lengua materna, yo no quiero ser quien lo entierre. Muchas gracias, Hamadi. Muchas gracias, hermana diputada Celestina. Y pues desde aquí, las diputadas y los diputados de este grupo parlamentario seguiremos impulsando a la integración y a que ya no haya más discriminación. Somos orgullosamente hermanas indígenas y Tlaxtlahuite. Muchas gracias.